Bueno, seguimos adelante, el modo país hasta las 11 de la mañana. Quiero aclarar que está Emi ya cocinando, se viene Basta de Cháchara en un rato. Hay un aroma acá. No está. No sé si lo comparten. Le vamos a preguntar a nuestro invitado, pero calculo que también lo comparte, pero qué rico, ¿eh? ¡Qué rico! Se ve que viene algo contundente. Es tremendo. Decíamos que esto nos abre el apetito, un peligro. Salimos a las 11, yo 11:30 estoy almorzando, después de salir de acá. Perjudicial para la salud, me parece. Bueno, avanzamos, Diego. Vamos a otro tema porque la Cámara Inmobiliaria del Uruguay ha mostrado su preocupación en los últimos días por la demora en el avance, el tratamiento y también la posible aprobación del proyecto de ley que regula esta actividad en nuestro país. Vamos a recibir en estos momentos al vicepresidente de esta Cámara, Matías Medina, está con nosotros. Matías, bienvenido. Buen día, un gusto. ¿Cómo están? Bienvenido. Me parece que hoy me quedo. Día. Sí, viste que el aroma está contundente. Matías, me interesa consultarte qué ha pasado con este proyecto, ¿no? Porque uno ve que lo trató en comisión diputados, pero luego, ¿qué pasó con el Parlamento? ¿Por qué hoy en día no está sobre la agenda? En realidad lo que nosotros observamos es que el proyecto sufrió todo un camino que fue correcto, que ahora está dentro de la comisión, que hay acuerdo, que hay un articulado y un informe del miembro informante que fue Diego Echeverría, que fue quien lo llevó, que se puso la bandera, que articuló todo, que se hicieron modificaciones, que estuvieron asesores y que ahora se estableció 2 veces en el orden del día y no se llegó a votar. Y pasó ya un año. Entonces, ya como vemos, y que es de público conocimiento, que estamos en clima electoral, para nosotros es fundamental poner en agenda y establecer el problema que sucede día a día en la Cámara, que tenemos múltiples llamados por estafas, por inmobiliarias que dicen ser inmobiliarias que no existen, que se publican en portales, y nosotros tenemos el contacto con el consumidor final, que es el que llama y traslada la estafa del problema, pero que a veces no hace la denuncia en Fiscalía. Ahora pedimos un pedido de informes en Fiscalía del Ministerio del Interior y nos encontramos con este problema diario y tenemos esta solución que fue articulada, que es sumamente contemplativa y que es garantista y está hace un año en la comisión. Entonces decimos, bueno, es el momento de decir y dar a luz el problema que estamos teniendo. Matías, contémosle a la gente que nos está viendo, que quizá no conoce a fondo, ¿en qué está hoy este proyecto? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué intenta regular? Intenta regular el sector inmobiliario de las inmobiliarias que actúan de forma profesional en todo el mercado uruguayo. Es decir, como otras profesiones, como los rematadores, como los escribanos, establece un registro donde todas las inmobiliarias que están en actividad, que tienen BPS, DGI, número como sujeto obligado ante SENACLAF, tienen su número de matrícula. Entonces, hoy en día, si una persona sufre una estafa o trabaja en zona turística y tiene el número de registro, esa persona va a llamar y va a decir inmobiliaria tal, que publicó en tal portal, tuve este problema. ¿Tiene número de matrícula? No, y la ley la puede sancionar de pecuniariamente a suspender la matrícula de forma definitiva. Estamos hablando que las multas van hasta $78.000. Entonces, en otros países como en Brasil, como en Argentina, tienen ley, bajó la informalidad. Nunca va a ser cero, eso lo sabemos, somos conscientes y tampoco queremos vender algo que no es. Pero sí es que un poco esta selva, este desorden, poder regularlo y hacer un proyecto de ley que contempla todo tipo de inmobiliaria, unipersonales, franquicias, SAS, todo tipo societario. ¿Cuál es el principal método de estafa hoy? El método de estafa son propiedades que no se toman señas, no existen, ese es un método de estafa. Una propiedad que se vende sucesivas veces a una persona y en zonas, por ejemplo, que no interviene un escribano, por ejemplo, entonces le dicen, mirá, firmame esta documentación, yo después te llevo la compraventa, y en realidad no, fue una venta simulada, nunca se inscribió en el registro, nunca actuó un escribano. Claro, para poner un ejemplo, por ejemplo, Matías, se da en la plataforma Marketplace, Mercado Libre, a ver, un sinfín de plataformas digitales, que claro, uno quiere hacer la seña para alquilar, por ejemplo, y resulta que después termina siendo perjudicado porque no existe esa propiedad. ¿Pasan ese tipo de casos? Pasan ese tipo de casos, pero por ejemplo, la otra vez nos encontramos en una tasación que se iba a vender un padrón con 16 unidades, de las cuales una persona dice, yo soy el dueño, firmé este papel. Era una hoja 4 que decía, compro, y ni siquiera entregó un dinero, pensaba que era propietario y después vino del extranjero, realmente quién era el propietario, y le había pagado un tercero que no existía. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las vemos a diario
Y a veces es muy difícil explicar la dimensión que tiene ahorrar toda la vida, pagar un tercero y que no exista el inmueble o estar ocupando un inmueble que no es tuyo. Bien, las principales estafas supongo que se dan por redes sociales, ¿no? Principalmente. Por ¿no? redes sociales, sin duda. Y aparte uno en las redes no sabe con quién está hablando, de qué forma. A veces son mensajes muy bien redactados y son estructuras que están operando por este tema. Ni que hablar con lo que es el control del lavado de activos, la trazabilidad del dinero, la debida diligencia. Hoy por hoy estamos con 28.000 personas en el BPS, de las cuales sujetos obligados en Senaclaf tenemos unas 2.750. Entonces, y los puestos que genera tanto la construcción como el sector inmobiliario. Entonces, es un problema grave. Se había hablado en su momento de una serie de requisitos que iban a tener también los agentes inmobiliarios, entre ellos el agente es el que más allá de la empresa muchas veces son tercerizados que venden a nombre de la empresa, ¿verdad? Que facturan dentro de la empresa o lo que sea. Se había hablado que se les iba a exigir una serie de certificaciones de formación, un tiempo de formación. ¿En qué está este tema? Porque eso había generado algunas resistencias, sobre todo en aquellos que ya tienen un tiempo de experiencia. Decían, no me puedo tomar 2 años ahora para tomar un curso. Claro, eso fue un debate que se instauró que no fue correcto, porque el proyecto de ley contempla todas las situaciones. Es decir, las personas que están hace un año mínimo trabajando pueden ingresar al registro. Esa formación es desde que se otorgue la ley en adelante. Incluso el legislador, en el artículo 16, lo que hizo es ir más allá con las garantías. Y dijo, si tú no cumplís esta antigüedad, dice, durante el año anterior, teniendo un plazo de 1 año para completar esa antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ninguna fuente de labor va a quedar afuera. Porque si hace 6 meses hacen la actividad y no tenés el título de operador inmobiliario, te doy una prórroga de 1 año para que te regularices. Entonces, todo ese tipo que salió en medios de prensa, más que nada enfocadas a cierta modalidad de negocios, está previsto y en las modificaciones y todo sucesivamente que nadie va a quedar afuera del mercado. Eso sí, por un tema de profesión de acá para adelante, con todos los actores incluidos en el registro, se va a pedir el título de operador inmobiliario. Pero como sucede con los rematadores o como cualquier profesión de actividad profesional en sí. Ahora, dentro de este proyecto también que busca regular lo que es la actividad inmobiliaria, imagino que miraron lo que pasa en el exterior, ¿no? Vos mencionabas hace un ratito a Brasil, y hay un montón de países que tienen, por ejemplo, asociaciones que nuclean a los profesionales inmobiliarios en algún sentido, ¿no? ¿Ustedes tomaron algún ejemplo puntual? Nosotros, la Cámara integra, este proyecto está las cámaras del interior, Maldonado, ADIU, Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, pero la Cámara en sí integra la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que es toda América Latina, y es miembro de NAR, que es la Asociación de Realtor de Estados Unidos, que solo NAR es 1 millón de operadores inmobiliarios. O sea, se utilizó derecho comparado, se habló con esas gremiales, se tomó lo mejor y esto es el producto de esas interacciones. Pero eso fue hace 1 año y medio que venimos trabajando. O sea, este proyecto no cae de la nada, es un proyecto que tiene un trabajo legislativo, profesional, asesores en diferentes materias, o sea, es el producto de... ¿Y por qué creen ustedes que no sale? Porque para el legislador a veces se confunde, y por no estar en el tema, que la libertad es símbolo que el mercado es libre, pero el mercado es libre hasta que tiene problemas con los consumidores finales. Y acá el proyecto lo que asegura es que cada propietario puede comercializar su inmueble. Entonces, el tema de que el propietario no puede vender, puede alquilar, lo que no puede es actuar de forma comercial con un tercero, percibir un honorario de forma recurrente y no estar registrado y tener esa formación. Pero creemos que ningún político, el sistema político, no quiere tomar Es muy complejo también porque tenemos muchas personas, inversiones, pero llegó un punto que está articulado, que no es lo mismo que años atrás, llegó con un artículo conciso y abarcativo y que no limita ningún tipo de libertad. Entonces, claro, ahora me queda una duda, por ejemplo, yo tengo mi casa, la quiero vender, yo particular la puedo vender. Tú puedes vender tu casa, la de tus padres, tus abuelos, no tenés ningún inconveniente. Pero el tema es no percibir comisión. No, claro, cuando si Miguel tú decís, bueno, pero le voy a vender al vecino, al otro vecino de la cuadra, al familiar de un amigo, claro. Bueno, ahí estás actuando de forma profesional.
porque lo estás asesorando y le estás vendiendo y estás haciendo actividad comercial. Pero si tu familia tiene 10 propiedades y te dijeron, Miguel, ocupate de las propiedades porque yo no puedo, no hay problema, es la propiedad familiar. Lo mismo pasa con los alquileres. ¿Y hay algún mecanismo, la ley establece algún mecanismo para controlar eso, para detectar? Bueno, se creó un registro que tiene una comisión, que tiene integrantes del Poder Ejecutivo, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía, que el Estado tiene el mayor control, y después lo que se va a pedir que en todos los avisos figure el número de matrícula. Entonces, ahí va a haber un control entre pares, el registro va a tener, por ejemplo, las plataformas te van a pedir para poder publicar tu número de matrícula, te limita y te acota un montón lo que es el poder trabajar. Ahora, estamos en año electoral, Matías. ¿Crees que puede haber algún giro en torno a este proyecto estancado, particularmente por las elecciones? En realidad es una pregunta para el sistema político, porque en realidad no debería detener el clima electoral, lo que es el trabajo parlamentario, y a su vez cuando un proyecto ya tuvo un año en comisión y antes tuvo un recorrido previo. Creo que no. Creo que no y creo querer venir pronto y decirte, se aprobó o se puso en el plenario. ¿Esto podría estar modificando los valores de las comisiones que suelen cobrar los agentes inmobiliarios, las inmobiliarias que son en el entorno del 3% masiva, en el caso de compraventa, ¿verdad? Cuando es un alquiler sabemos que pagamos un alquiler, un mes de alquiler como comisión y en otros casos es un porcentaje según el tiempo del alquiler. ¿Podría llegar a modificar esos costos que son importantes para quien compra o vende o alquila? Sí, el arancel ese de uso y costumbre que tú mencionaste no se modifica en sí. Lo que sí es, se establecen derechos y obligaciones al propio agente. Por ejemplo, firmar un contrato de mediación donde establezca y determine, porque hay gente que hace la transacción y no sabe cuánto le van a cobrar. Entonces, antes de empezar el trabajo hay que hacer, yo voy a hacer esto, voy a publicar en tal lugar, voy a percibir esta comisión en caso que concrete la operación y los gastos que corren por cuenta del operador inmobiliario. Entonces, esto un poco clarifica el trabajo y hay personas que hacen una operación en toda su vida. Entonces, tienen que estar bien informadas y ese es el trabajo del operador inmobiliario. Pero la ley lo pone a texto expreso, que sus responsabilidades y obligaciones firmen previamente a trabajar el inmueble ese contrato de mediación. Si esto no sale, seguiremos luchando, seguirá un 50-60% de informalismo, no se pagarán impuestos, seguiremos teniendo llamados de personas que le venden sucesivamente la propiedad, que se quedan con seña y seguiremos viniendo acá y diciendo estas cosas que son las que pasan día a día. ¿Tienen algún número ustedes? ¿Hay algún número establecido de cuánta plata se pierde, por ejemplo? Bueno, el tema es que muchas veces ni siquiera estas inmobiliarias, digo inmobiliarias entre comillas o informales, figuran en el boleto de reserva. Entonces lo que nosotros calculamos es cuántos millones de compraventas se dan, cuándo intervienen los operadores y estamos trabajando con Exante, que es nuestra consultora, para hacer eso. Pero es tan difícil de identificar, de rastrear, porque esa persona recibe sus honorarios de forma contada, los pone en el bolsillo, no figura en el boleto. A veces es más fácil identificar cuando ves publicaciones que se repite el mismo número de teléfono, por ejemplo, pero se puede cambiar. Claro. O el porcentaje de informalismo en todo caso también, ¿no? Bueno, nosotros vinimos hace unos meses que eran entre un 50 y un 60%, pero puede variar hasta el interior del país en zonas de frontera, por ejemplo. Claro. Y se da mucho del control entre pares, lo que decías tú, el control desde la autoridad es más difícil si no hay una denuncia, ¿verdad? Es muy difícil, Senaclaf hoy tiene límites de funcionarios, nosotros nos reunimos periódicamente con ellos y no tienen la capacidad personal de poder ir a todos los lugares donde uno hace la denuncia. Entonces, tenemos la oportunidad tecnológica de poder cruzar información y creo que como lo usamos para trabajar, también la podemos usar para controlar y creo que va a ser fundamental a futuro. Matías Medina, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y me quedo un ratito más a... Lo vamos a pensar. Vas a esperar. Lo vamos a pensar. Lo pongo en consideración de ustedes. Bueno,